Hola a todos, bienvenidos. En este nuevo capítulo vamos a dar algunas claves de la aplicación de la metodología Lean en la cadena logística. Vamos a empezar con los objetivos generales, luego veremos el alcance, tenemos a continuación un par de diapositivas con las medidas a aplicar para cada eslabón de la cadena y para terminar vamos a presentar un ejemplo de diseño del proceso Order to Cash, del pedido al cobro. El objetivo principal será mejorar el servicio al cliente, y para ello aplicaremos el pool a la cadena logística, que nos debe servir especialmente para reducir plazos de entrega, y así servir mejor a nuestros clientes. Y si además conseguimos mejoras de eficiencia para reducir costes, mejor. Objetivos específicos, pues en primer lugar y nuevamente, reducir lotes para incrementar la frecuencia de entregas, conseguir entregar en tiempo y forma, crear flujo en la gestión de pedidos, mejorar la gestión de la información, integración horizontal de los procesos internos y colaboración con los procesos externos, nivelación de la carga de trabajo de los participantes, minimización del no valor añadido, detección y resolución de problemas y la implantación de un cuadro de mando. Como veis, lo que estamos diciendo es bastante parecido a lo que ya hemos visto en fábrica. Aquí tenéis una versión particular del proceso a analizar. Empezamos con un cliente que pide y terminamos sirviéndole el producto. El pedido llega o lo capta comercial, luego hay una autorización de la venta, luego un proceso de gestión de la logística, la preparación del pedido en almacén y finalmente la entrega. Por otro lado, en paralelo, con la información obtenida de comercial, hay un proceso de planificación del producto terminado y mediante el BOM de materias primas. Según se decida fabricar o comprar, habrá un proceso de producción, o lo que es lo mismo, Compras puede adquirir el producto ya terminado o sus componentes para fabricarlo internamente. En las dos siguientes diapositivas vamos a ver qué se puede hacer en cada una de estas actividades. Primero, recordar algunas ideas generales. Hay que analizar el flujo completo, de punta a punta, minimizando el no valor y resolviendo la causa raíz de los problemas, es decir, un PDCA. Gestión por procesos, que supone la alineación y coordinación entre departamentos, y especialmente entre oficina, planta y almacén. Hasta aquí la integración del proceso interno, y en la medida de lo posible también del externo, o cuanto menos lograr la colaboración de clientes y proveedores para minimizar los costes globales. Estandarización y simplificación del modelo. Y si hemos dicho que uno de los principales objetivos es reducir lotes, eso implica máxima flexibilidad en planta vía SMED. Vamos con comercial. Estandarización de la entrada de pedidos. Integración de procesos con un solo comercial que podría realizar todo el proceso administrativo para, por ejemplo, una familia de productos o una cartera de clientes. Es conveniente que pueda existir una comprobación de stock previa a la introducción del pedido y tomar las decisiones pertinentes, bajo el principio de calidad en origen. Gestión específica de los pedidos incompletos o sin stock, fuera del flujo principal para no generar ruido. Estandarización de pedidos especiales y en general acotar la variabilidad. Y finalmente, puesto que comercial habla con los clientes, obtener información, sugerencias, quejas, todo ello para diagnosticar problemas y proponer mejoras. Vamos con la información. Idealmente, una introducción sencilla de pedidos en el sistema por parte del propio cliente, para eliminar llamadas, emails y todo tipo de reprocesos. Una vez el pedido está en el sistema, visibilidad a todos los participantes del estado del pedido. Definición de un cuadro de mando basado en el lead time, que aquí se convierte en el indicador por excelencia. Y podemos plantear también una especie de control visual o pokayoke que nos resalte, de forma clara, pedidos pendientes, para poderlos gestionar y que no se acumulen. En cuanto a la gestión del crédito, integración del departamento con el proceso principal. Igual que con el stock, anticipar esta comprobación en el momento de introducir el pedido y definir reglas sencillas para minimizar la intervención manual. De hecho, la falta de crédito debería ser una alarma más que debería saltar cuanto antes para adelantar la gestión y no tener pedidos bloqueados por este motivo. En la planificación, el punto más importante es ser capaces de predecir la demanda, puesto que a partir de ella se dimensiona toda la organización. Es un tema complejo, no es nada fácil. La bibliografía habla siempre de dos métodos. El cuantitativo, donde un programa informático a partir de unos algoritmos crea un modelo estadístico, y los métodos cualitativos, que se basan en sentar juntos a los principales responsables y elaborar una previsión colaborativa con los inputs de cada departamento. La filosofía Kanban se puede aplicar a lo largo de toda la supply chain, con puntos de pedido. Lo ideal es que hubiera una sola planificación, que se realizara lo más cerca del cliente final,
y el resto de los implicados funcionaran con señales de reaprovisionamiento. Por este motivo es muy importante tener bien definidos por referencia los parámetros de planificación, básicamente lead times de aprovisionamiento y stocks de seguridad. Hay que llegar también a un compromiso entre la nivelación y la generación de stocks. Y finalmente, otro punto importante es la decisión de fabricar o comprar según la capacidad productiva y los costes. Acciones a llevar a cabo en compras, la definición de estrategias por familias y selección de proveedores, análisis del gasto para identificar posibles ahorros, trabajar conjuntamente con los proveedores para reducir y fiabilizar plazos de entrega, con la idea de minimizar la complejidad, reducción del número de proveedores y referencias, una mayor integración con los proveedores finalmente seleccionados, certificación y calidad concertada y, muy importante, la definición de indicadores para la evaluación de proveedores, básicamente lead time y cumplimiento de entregas, y colaborar con ellos para minimizar stocks y reducir costes. Vamos con la distribución. Primero, softwares para optimizar los transportes, sistemas de trazabilidad y soluciones para reducir los lotes e incrementar la frecuencia de entregas, por ejemplo, paletería en lugar de camiones completos, u operadores logísticos. Muchas empresas optan por centrarse en su negocio y subcontratar la distribución a empresas especialistas que cuentan con sus propias instalaciones, vehículos, tecnología y know-how específico. Los operadores, al ser grandes empresas, cuentan también con economías de escala y, por todo ello, se reducen costes. En el esquema vemos un sistema de recogida de pallets tipo Milk Run y una plataforma logística que ordena por clientes y realiza envíos multireferencia. Y en almacén lo primero es aplicar el Lean a sus propias operaciones, carga y descarga, ubicación, picking, etc. Luego hay algunas buenas prácticas, como por ejemplo incrementar la unidad de manipulación o minimizar los desplazamientos en vacío. Otra operación a analizar es la consolidación de pedidos. Una buena práctica puede ser anticipar las operaciones de almacén fuera del horario comercial, por ejemplo, en un turno de noche. Luego el almacén tendrá un SGA para controlar su operativa y se puede valorar también el uso de tecnología más allá del código de barras, como tags RFID, picking por voz, guiado por luz, etc. Y finalmente aquí tenéis un ejemplo de mapa de procesos asociado a la construcción de un indicador de lead time del proceso Order to Cash. Es muy sencillo. Hay una creación del pedido por parte del cliente, comercial recibe. En este ejemplo tratamos de adelantar la comprobación de stock de tal modo que solo se registran los pedidos que se pueden servir. Luego interviene la autorización de la venta, la consolidación de pedidos y finalmente el almacén. La idea es crear flujo en la gestión y preparación de los pedidos para reducir los tiempos de entrega. Y de cara a la construcción del indicador, nos interesa que el sistema registre el momento exacto donde se produce un cambio de estado, para poder dividir el lead time global en los sucesivos subindicadores. De creación a recepción, si los pedidos se pueden introducir vía web, este plazo sería casi instantáneo. Luego de recepción a grabación, aquí se mide la eficacia de unos cuantos departamentos, especialmente planificación y compras. En el siguiente tramo se mide al departamento de crédito y la distribución. Luego un lead time propio de almacén y finalmente de la expedición a la entrega medimos el transporte. Y la entrega física debe ir vinculada a un proceso de facturación, idealmente electrónico. Muy bien, con esto le hemos pegado un buen repaso a posibles aplicaciones del Lean en los departamentos que giran en torno de la producción. Este enfoque Order to Cash es muy interesante porque se obtiene una versión transversal de la compañía y se pone a trabajar a todos los especialistas con mentalidad de proceso, con un mismo objetivo de reducir plazos, y se suelen conseguir resultados bastante buenos. Pues hoy lo dejamos aquí. En el siguiente vídeo cambiaremos de tercio y vamos a explicar las características de un proyecto Lean. Un saludo para todos y hasta pronto.